Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo andamos? Bien, 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 bien. Me alegra verlos, me alegra verlos, me alegra verlos. Hoy arrancamos, bueno, no arrancamos serie, casi que arrancamos serie porque el viernes ya desde los estudios tuvimos la oportunidad de arrancar con Volver al Evangelio, ¿no? Volver al Evangelio. Hicimos el estudio, no hay otro evangelio, estuvimos ya en Gálatas y pasamos un tiempo allí, pero pues hoy vamos a seguir hablando del tema y hay varias cosas que les queremos compartir sobre esta nueva serie. ¿Listo? ¿Están cansaditos o están pilos? ¿Bien? ¿Agotados? Algunos se botaron en la silla, apenas pregunté eso. ¿Qué significa? ¿Ok? ¿Están sufriendo? Vamos, el Señor nos renueva las fuerzas, amén, sí se puede. Calma, sí podemos, sí podemos. El viernes, que estábamos viendo No hay otro evangelio, leímos esto, Gálatas 1:4, ¿no? 1:4 y 5, que decía: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es el tema que hemos estado viendo. Todo el mes estaremos hablando de volver al Evangelio como tal. ¿Y a qué les suena eso? ¿A qué les suena volver al Evangelio? ¿No les suena como a descarriado? Sí, como a gente que está de mundialito y necesitamos que vuelva. Sí, de pronto es como la impresión que puede dar en algunos casos. Sin embargo, no es solo eso, sí, no quiero que lo veamos así hoy. Esto de volver al Evangelio y la instrucción de regresar, en realidad no solo aplica para gente que escuchó el Evangelio alguna vez y se fue y ya no viene a la iglesia, no. Volver al Evangelio es algo que tenemos que hacer todos, los que están firmes, los que sirven, los que vienen, los que no vienen, todos necesitamos regresar una y otra vez, y eso lo vamos a estar viendo desde la palabra que nos va a dar esa indicación. Entonces vamos a ver en qué consiste el Evangelio, pero también vamos a ver cómo vino a afectar cada área de nuestra vida, ¿sí? A veces pensamos que el Evangelio es solo para el momento en el que evangelizamos a alguien, solo para el momento en el que me hablaron de Cristo y ya listo, chao, eso se mete en un cajón y ya no es necesario volver a hablarlo. Ya pasamos discipulado 1, el Evangelio, chao, seguimos con otras cosas. Ahora vamos con administración del tiempo, administración de las finanzas, administración de... No, al Evangelio vamos a volver una y otra vez, porque en últimas es el único que tiene el poder de obrar en nosotros, de cambiarnos definitivamente. Así que oremos por esta palabra. Señor, ruego que abras nuestra mente, nuestro corazón para este texto, que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar desde allí, que podamos entender también lo que tú quieres hablarle a cada uno de nuestros corazones, que no asumamos este tema como que ya nos la sabemos y que para qué me lo repiten, sino que entendamos realmente, Señor, y tengamos estos oídos bien abiertos para entender a través de tu Espíritu la forma en la que tú nos quieres direccionar y la forma en la que tú nos quieres enseñar en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Primera a los Corintios 15, ahí vamos a estar prácticamente en toda esta prédica. Primera a los Corintios 15, del 1 hasta el 11, básicamente ahí vamos a estar, ¿listo? Y primera a los Corintios 15, vamos a arrancar desde el 1, dice lo siguiente: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Entonces, le está hablando a los corintios acá el apóstol Pablo, les está escribiendo efectivamente, y yo creo que de pronto usted y yo, que tal vez ya hemos escuchado el evangelio hace muchos años, hace un resto de tiempo, ¿cuántos llevan en la iglesia o se consideran cristianos hace más de 15 años? ¿Pueden alzar la mano? Más de 15. Listo. ¿Cuántos hace más de 10? Sí, ahí vienen los siguientes. 5 años. Vamos otros por ahí. Más o menos, ¿sí?
En el último año, los que han llegado en el último año, sí, todo el tiempo va llegando gente, por supuesto. Acá no importa la antigüedad, ¿sí? O sea, no estamos cotizando a pensión, no, o sea, realmente quiero que tengamos claro que el evangelio lo necesitamos todos los días, o sea, si usted lleva los 15 o si lleva 2 días y ayer lo evangelizaron, igual, lo necesitamos igual, ¿listo? Y acá yo creo que a veces uno se preguntaría, bueno, pero si ya me lo sé y ya estoy firme en él, pues ¿para qué me lo repiten? ¿No? Y es más o menos como la instrucción que viene desde este texto. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. O sea, él le está recordando el evangelio a gente que está firme en el evangelio. Le está recordando el evangelio a gente que ya recibió el evangelio y que él mismo llama hermanos, ¿no? Entonces les dice, yo sé que ya lo prediqué, yo sé que ya lo recibieron, pero sé que ustedes lo necesitan y sé que necesitan recordarlo otra vez, así que lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Este no es un mensaje nuevo, esta es gente que ya había oído, es gente que ya había creído en la resurrección, que era salva por medio de la fe, pero que necesitaba, como todos nosotros, predicarnos el evangelio todos los días. Versículo 2 dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano, ¿no? Y quiero que nos detengamos un poco en esta expresión, en esto de haber creído en vano, porque yo creo que algunos se pueden medio asustar y decir, pero ¿cómo así? Entonces, ¿y pudo ser en vano? O sea, ¿es posible que sea en vano? Vamos a ver qué significa, ¿no? Acá no dice que el evangelio no sea capaz de salvar a algunos o que haya sido en vano el hecho de creer en el evangelio, sino que habla de aquellos que tienen una fe superficial que no los ha llevado a la salvación porque todavía no han tenido un encuentro con Cristo, ¿sí? En este momento. Entonces, es gente que sabe que el evangelio es cierto, gente que sabe que Dios existe, pero que en realidad no tiene una relación con Dios, o sea, que no ama a Dios, que todavía no está siguiendo a Cristo, que no sigue sus pasos. Entonces, como tal, es como si ustedes se han acercado, ustedes saben que Dios existe, pero va a ser en vano si su fe se queda hasta ese punto. O sea, los demonios también saben que Dios existe, ¿sí? O sea, reconocen a Cristo. Entonces, como tal, está yendo más en profundidad, ¿no? A lo que necesitamos. Y los creyentes verdaderos, pues se aferran al evangelio, como lo dice ahí, los que se aferran a la palabra que Él les predicó, que retienen ese evangelio con firmeza. Entonces eso es lo que él quería primero recordarles. Y luego desde el versículo 3, pues ya vamos un poco al corazón de lo que es el evangelio, ¿ok? La descripción como tal. Dirá del 3 al 8, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, así como el viernes con Gálatas, en el capítulo 1 hacia el 4 llegamos a la sustancia, al centro, a la descripción del evangelio, pues hoy en 1 Corintios 15 también estamos llegando a esta parte que dice, este es el evangelio, ¿no? Y ahí vemos una secuencia particular que yo espero que la hayan notado, pero es el hecho de Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y se le apareció a un poco de gente. ¿Cuánto tiempo estuvo rondando Cristo después de resucitar por acá? ¿Cuántos días? 40, muy bien, qué tesos, ¿no? ¿Dónde? Sí, yo sé que el viernes, ya respondieron bien desde el viernes esa fue la opción ganadora en la encuesta, así que sí, 40 días. Lo que Pablo recibió entonces lo tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? 4 cosas puntuales. La primera, no es solo la muerte de Cristo, primer punto de esta secuencia es la expiación, ¿ok? No quiero decirles que es la muerte y ya les explico por qué. Prefiero el término expiación en este caso para arrancar la secuencia,
Porque es que la muerte de Cristo puede sonar a murió porque sí, sí, pero realmente no solo Cristo murió, o sea, Cristo murió por nuestros pecados, o sea, necesitamos ponerle ahí el apellido, la frase completa, dice el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, no es como tal un hecho aislado, la muerte de Cristo, sino que tenemos nosotros mucho que ver con esa muerte, claramente, ¿no? El que murió fue Él, pero los pecados los aportamos nosotros. O sea, cuando usted le pregunte en la obra de salvación, ¿usted qué aportó? Bueno, no aportamos nada, si pusimos algo fue los pecados, ¿sí? O sea, así no fue mal. Pero en realidad no pusimos nada, o sea, no hay aporte nuestro como tal, pero los pecados pues sí eran nuestros definitivamente. El que murió fue Él, llevando encima nuestros pecados, así fue el negocio, lo tumbamos un poco, pero no murió porque sí, sino que murió como el sacrificio que podía aplacar la ira de Dios contra nosotros, eso fue lo que hizo, y murió voluntariamente para que pudiéramos ser vistos como justos ante Dios a pesar de nuestras muchas injusticias. Nos sustituyó también, ¿no? Ocupó nuestro lugar, o sea, el lugar en la cruz realmente no le correspondía a Él, nos correspondía a nosotros asumirlo, porque nosotros éramos los que teníamos que pagar por el pecado, pero Él estuvo allí como sustituto y pagó el castigo que teníamos que pagar, ¿no? Pero a este punto usted se puede preguntar, bueno, ¿y yo ahí qué? O sea, ¿yo qué tengo que ver? Pues mucho, tenemos mucho que ver, y quiero que lo veamos desde 1 de Pedro 3:18. Para que nos relacionemos un poco más con esta expiación, usted se sienta más parte de esta muerte que estamos mencionando aquí. 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, nuevamente no dice que solamente Cristo murió, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice el justo por los injustos. O sea, el que no cometió ningún pecado no tenía que hacer ningún pago, no tenía que asumir la responsabilidad, pero que la asumió por los injustos, que ahí es que entramos nosotros en el mapa, en la historia como tal. Pero sale también un fin, ¿no? Dice que lo hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito desde este texto? Llevarnos a Dios, ¿no? Eso es lo que dice el texto. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, hoy tal vez tambaleamos un poco, ir a Dios nos cuesta, vamos y volvemos, pero recordemos que se pagó un precio demasiado alto para llevarnos a Él como para que nosotros lo tomemos a la ligera. Y el precio pues fue tan alto que debemos responder de cierta forma a lo que Cristo hizo. O sea, debe haber una respuesta de nuestra parte, ¿sí? Imagínese que usted va, no sé, por la calle, está que lo atropella un carro y alguien se lanza, mejor dicho, lo salva, así tipo película. O sea, ¿usted ni una gaseosa le gastaría algo? ¿No? O sea, ¿usted no haría nada por la persona que se lance, que arriesgue su vida por usted? Aquí el caso es peor porque el que se lanzó pues le tocó morir y todo, ¿no? O sea, yo estoy aquí poniendo un caso hipotético que los dos sobreviven, ¿no? O sea, usted se levantaría y se iría como, bueno, sí, sigo con mi vida, gracias. Queda uno como en deuda, ¿no? Como, no sé, haga algo, gástele el almuerzo mínimo, pero no sé, algo. En este caso, siendo tan alto el sacrificio, pues esperaría que uno también tuviera como esa sensación, ¿no? Como debería yo responder, o sea, fue altísimo lo que pagaron por mí y esa es la respuesta que no siempre tenemos, pero la ventaja precisamente del Evangelio es que no solamente se nos demanda una respuesta, sino que el Señor se queda con nosotros para ayudarnos a caminar en Él. O sea, nos ayuda en el proceso para que seamos capaces de responder, porque en realidad nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Entonces Cristo no dice, bueno, yo ya morí en la cruz, yo ya hice todo, ahora defiéndanse, miren a ver cómo hacen. No, se queda con nosotros, ayudándonos en el proceso y llevándonos a que caminemos en su verdad. Entonces volvamos al Evangelio desde lo que esto significa. Vamos a la sepultura, que es la segunda, ¿no? En la secuencia. Dice allí el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y el 4 dice que fue sepultado. La sepultura es una forma de afirmar que Cristo realmente murió, ¿sí? Como en su momento hubo tanto debate
en cuanto a qué pasó y qué no pasó, digamos que en este caso no había forma de decir que Jesús se hizo el muerto en la cruz y se escondió un rato para luego salir resucitado. No, o sea, es que hubo sepultura. La sepultura es importante dentro de la secuencia porque nos da la certeza de que todo el mundo estaba de acuerdo con el hecho de que murió, definitivamente murió. Y este es un hecho sobre el que no hay debate histórico. O sea, como tal, no hay gente que dice, no estamos seguros. O sea, sobre la resurrección, que es para donde vamos ahorita, sí hay debate histórico de algunos que se oponen a esto, pero sobre la sepultura no lo hay. O sea, sobre esto sí había acuerdo en su momento, en este punto de la historia, sí había acuerdo sobre que Jesús fue sepultado. Es uno de los hechos que entonces no se pone en duda, y la pregunta aquí sería, y bueno, ¿y yo ahí cómo voy? ¿Qué tengo que ver con la sepultura? Vamos a verlo desde Romanos 6, Romanos 6 del 3 al 4. Romanos 6, 3 arrancará entonces diciendo: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Listo? Entonces, nos habla otra vez de una secuencia de cierta forma, y el versículo 4 dice: mediante el bautismo, bautismo aquí como señal, como testimonio que usted da de que ha creído en Jesús, de que le está siguiendo. Pues resulta que mediante este bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Y usted dirá, ¿pero qué me van a enterrar aquí? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? Bueno, sepultados en su muerte, y el texto también nos da una idea de qué significa, porque nos dice también cuál es el fin. O sea, cuál es el fin de participar con Cristo en su muerte y ser sepultados con Él. Está hacia el cierre del versículo 4. ¿Cuál es el fin? Que llevemos una vida nueva, ¿no? O sea, el texto no le apunta a contarnos la historia, a decirnos, no, esto fue lo que pasó. Dice, participan entonces ustedes en esto, son sepultados entonces con Él para que ahora lleven una vida nueva. O sea, así como Cristo fue sepultado, queda sepultada nuestra antigua vida para hoy disfrutar de la vida nueva, eterna y abundante también que Él nos ha entregado. Y pasamos ahora sí a la resurrección, ¿no? Ese era como el tercer punto ahí en esa secuencia. El versículo 4 que dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y pues la resurrección definitivamente no era una sorpresa en su momento. La resurrección era súper anunciada, o sea, el Antiguo Testamento, los profetas, Jesús mismo le había dicho a los discípulos lo que iba a pasar. Él mismo le había dicho a los falsos maestros también qué era lo que iba a hacer, aunque no tan explícito en muchos casos. Pero estaba anunciadísima la resurrección de Cristo. Faltaba era creer y confiar en que eso iba a pasar, porque efectivamente muchos de los discípulos quedan sorprendidos como, ¿cómo así? ¿De verdad esto iba a pasar? O sea, como yo pensé que era por molestar, no habían captado el mensaje. O sea, muchos se sorprendieron de que estuviera ocurriendo así, pero efectivamente pasa. La resurrección es un poco el clímax de toda la secuencia, porque es el grito de que estas son buenas noticias, que es en últimas lo que significa el término evangelio. Buenas noticias para nosotros en muchos sentidos, en que este es el sello, la resurrección es el sello de aprobación también de Dios para la obra expiatoria de Cristo, en que no se quedó solamente en que murió. Y bueno, pagó el castigo por el pecado y pues ya yo me las cobré con una muerte, listo, se quedó ahí. No, la resurrección es la forma en la que se manifiesta la victoria que tenemos sobre la muerte. O sea, efectivamente el hecho de vencer sobre ella pues es fundamental acá. Un triunfo sobre la muerte, que eso sí pues tenía mucho de extraño en ese tiempo y mostraba efectivamente el poder del evangelio, ¿no? Esto marca también la diferencia con cualquier otra religión. Aunque sé que conocemos muchas doctrinas, en realidad, ¿cuántas tienen líderes resucitados en este momento? ¿Cuántas tienen el líder vivo? ¿Sí? Creo que, no sé, ¿me cuenta alguna? Pues el líder vivo se arrancó hace poco. Yo me refiero a estas de años que efectivamente arrancaron, el líder murió, quedó la filosofía, pero chao. Pero precisamente la particularidad
con el cristianismo es que el líder resucitó, está vivo hoy y nos acompaña en el proceso de seguirle. Es una gran diferencia, o sea, no es ninguna bobadita. ¿Y cómo influye esta resurrección en nosotros? Veámoslo desde Colosenses 3, por favor. Colosenses 3 del 1 hasta el 3 dirá lo siguiente: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el efecto como tal de la resurrección de Cristo se extiende a nosotros, o sea, resulta ser extensivo hasta alcanzarnos, en que aunque a nosotros nos correspondía pues la muerte como pago por el pecado, como lo habíamos dicho antes, hoy nos corresponde la vida en Cristo para siempre. Y el texto le apunta a eso. Hoy nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay resurrección también para nosotros. Esta resurrección muestra el poder que tiene Dios sobre las cosas de este mundo, sobre tus problemas, sobre la situación que estás pasando hoy, sobre las cosas de la tierra en general. Por eso le apunta este texto a que ya que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, o sea, enfoquémonos precisamente en estas cosas, ¿no? Y ya no somos esclavos de estas cosas de la tierra. Vivimos esclavizados por un resto de tiempo. Pero parte de lo que hace la resurrección de Cristo es que nos trae a la vida, acaba con esta muerte, triunfa sobre ella y nos permite hoy vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nuestra carne y al poder del pecado que alguna vez tuvo sobre nosotros, ¿no? Morimos a la antigua vida, a nosotros mismos, y ahora pues resucitará incluso nuestro cuerpo y disfrutamos también de la vida que hoy está escondida con Cristo en Dios para nosotros. Última parte de la secuencia, la prueba. Tenemos la prueba en el versículo 5 que dice que se apareció. Ya dijimos que estuvo 40 días por ahí Cristo. Efectivamente, ya cuando hablamos del apóstol Pablo, vimos en el estudio la semana pasada que fue mucho tiempo después, pero se le apareció también a él, como lo dice el versículo 8, ¿no? ¿Por qué hace esto parte de la declaración de que este es el evangelio? Porque de cierta forma el apóstol Pablo dice como, por si les quedaban dudas, pues pregunten a ver. O sea, aquí hay gente que les puede dar testimonio de que Cristo sí resucitó. O sea, ¿vieron la cantidad de gente que era testigo ocular del suceso? O sea, no eran solo los discípulos. Vieron que dice el versículo 6. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, había mucha gente a quien preguntarle. O sea, realmente, imagínese un chisme regado por más de 500, o sea, se supone que tenía que prosperar el chisme, ¿sí? Si a veces acá nos prospera el chisme y somos 80 y algo, con 500 debería llegar lejos, o sea, debería prosperar y medio. No, mentiras, acá no hay chismes obviamente, pero hablo que en ese momento pues la historia como tal, no en un mal sentido, lo que había pasado pues tenía que haberse regado, o sea, prosperar como información. Entonces, ¿y en este tiempo qué? O sea, como pues nosotros no fuimos testigos oculares, nosotros no vimos la resurrección literalmente, pero hoy, ¿cómo aplica esta prueba para nosotros o cómo la vivimos? Pues hoy es nuestra propia vida la que da esa evidencia, o sea, así no hayamos estado ahí. Nosotros no somos testigos oculares de la resurrección, pero sí somos testigos por experiencia. O sea, Él nos llamó a ser sus testigos. Así que no fuimos oculares porque no estábamos ahí en ese preciso momento, pero se supone que lo que Él ha hecho en nuestra vida, pues hoy es capaz de mostrarle a otros efectivamente qué es la resurrección, qué es el evangelio, ¿sí? Hoy podemos mostrar que Jesús es capaz de cambiar, de transformar una vida, que es capaz de ejecutar esta transformación, así como lo hizo cambiando la muerte por vida, y eso es lo que deberíamos mostrar nosotros, ¿no? Vamos a ver el evangelio en acción. Ya vimos qué es el evangelio, este es el evangelio, pero veámoslo en acción también sobre nuestra vida puntualmente. En el versículo 9 dice lo siguiente: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios.
¿Dónde está mi gente aquí insignificante que se siente identificada? Sí, algunos. Somos insignificantes en realidad también nosotros. El apóstol Pablo en ese momento dice, a mí déjenme de primero, pero todos entramos ahí en el grupo, en el club. Si tú te sientes de cierta forma insignificante al lado de los apóstoles, que yo creo que perfectamente nos puede pasar, pues eres perfecto para que el evangelio obre en ti, actúe como lo hizo pues en su momento en Pablo y hoy lo hace en nosotros, ¿no? El evangelio no es una parte de la historia, o sea, no es solo un suceso histórico, no es un hecho por allá en el pasado, sino que hoy todavía tiene una acción sobre nuestra vida. Les leo una definición de Timothy Keller que se la leí también el viernes, y es que el evangelio es el mensaje de que somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que nos atrevemos a esperar. Acción pura, ¿ok? Gracia al 100. Y si tú tienes una comprensión real de lo que Cristo hizo por ti, ese evangelio está vivo, está actuando en tu vida hoy. Por supuesto, todos a un ritmo distinto, o sea, tu proceso no va a ser igual al proceso de la persona que tú tienes al lado, pero debe haber un proceso. O sea, lo que sí debe estar pasando es algo tiene que estar sucediendo, algún avance tenemos que tener. O sea, la magnitud es otra cosa, pero algo tiene que estar sucediendo, y sin importar quién eres o quién eras, si eras lo más vil y menospreciado, como la palabra lo dice, cuando la gracia de Dios agarra a alguien, la gracia de Dios hace con ese alguien lo que se le da la gana. O sea, es imposible detener la obra de Dios en ti. Cuando tú permites que el Señor obre, te entregas por completo, la gracia de Dios agarra a una persona y hace con ella lo que quiere. Este es el evangelio en acción y el 10 nos lo va a confirmar. Vamos a ver que su gracia no es infructuosa sobre nuestra vida. El 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Hoy por su gracia somos lo que somos, sin importar lo que fuéramos, lo que fuimos, lo que hicimos, etcétera. Somos justos, somos hijos de Dios, somos santos y fieles, como el apóstol Pablo les llama a muchos de las iglesias. Eso sí, así a ti te moleste, así tú digas, pero yo quería poner algo, pero yo quería salvarme a mí mismo, pero a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, ¿no? Él hizo la obra completa, absolutamente. Y creo que a veces hemos tenido este discurso también entre nosotros de que el pecado es muy poderoso, ¿no? Cuando hablamos de nuestras luchas decimos, no, es que yo tengo unas luchas re fuertes, es que mis pensamientos, o sea, a veces hablamos mucho del poder del pecado, es que el pecado me tiene agarrado, me tiene mal, no me suelta, no me deja salir. A veces nosotros lo tenemos más agarrado a él, ¿sí? Pero en realidad le damos mucha fuerza, mucha importancia. O sea, hablamos del pecado como fuertísimo, como demasiado poderoso. ¿Y la gracia qué? ¿Qué es que la gracia no es poderosa para sacarnos de ese abismo? O sea, ¿por qué no hablamos de la gracia no con el mismo poder, con mucho más poder como para cambiarnos, transformarnos y hacer en nosotros lo que quiera hacer? O sea, la gracia es mucho más poderosa y no es infructuosa, o sea, opera en nosotros y trae definitivamente un fruto. La gracia de hecho no está ni siquiera limitada a la obra en la cruz, ahí se manifestó por supuesto plenamente, pero la gracia sigue obrando en nosotros, ¿sí? Es una virtud de Dios permanente, que todo el tiempo está actuando también sobre nuestra vida, pero no sé por qué nos hemos acostumbrado a ver la gracia como un regalo, mejor dicho, inofensivo, o sea, como que a la gracia le diera miedo nuestro pecado, nuestras luchas, nuestra oscuridad, ¿no? O sea, la gracia no tiene miedo, no le da miedo llegar hasta donde tenga que llegar para agarrarnos de la mano. El mensaje de gracia tiene poder para traer fruto en nosotros. Hoy recibimos gracia para obedecerle a Dios, ¿sí? No creas que estás solo en el proceso. La gracia te ayuda no solo a consolarte, no solo a que el Señor te perdone cuando la embarras, la gracia te ayuda a permanecer firme. ¿Sabían que podemos ir al trono de Dios por una gracia que nos socorre? Para el oportuno socorro abundantemente.
O sea, no tenemos que pensar en que la gracia es ese último recurso para cuando yo ya la haya embarrado bastante y el Señor pues mire a ver si me recibe de nuevo. No, la gracia actúa para ayudarnos a permanecer en la fe, permanecer en el camino, ¿sí? Para el día a día como cristianos. O sea, la necesitamos, esta gracia del Evangelio, siempre activa, poderosa como es, produciendo ese fruto que esperamos. Y sé que a veces pues hemos visto esta gracia solamente como un regalito inofensivo, pero la verdad es que la gracia es tan agresiva que llegó hasta lo inmundo de nuestro pecado para alcanzarnos, pero también es tan ofensiva que no nos permitió hacer nada para salvarnos. Lo hizo todo ya el Señor por su gracia. Completa la obra, sin que pudiéramos poner un pedazo. Y este es el Evangelio. El Evangelio es Cristo rescatándote de la oscuridad en la que te encontrabas, aunque tú no lo merecieras en ningún sentido. Pero Cristo también hoy ayudándonos a permanecer en la fe, a no rendirnos en ningún sentido. Vale la pena también preguntarnos a este punto, bueno, ¿vemos hoy que la gracia que recibimos traiga buen fruto para nosotros, para los que nos rodean? O sea, ¿tú puedes ver que esta gracia en ti traiga fruto o la ves infructuosa? Porque este texto dice que la gracia no es infructuosa. O sea, si tú no ves que el Evangelio haya cambiado tu vida, si no ves que Cristo haya hecho algo nuevo en ti, si tú no ves que traiga tu relación con Cristo un buen fruto para ti y para otros, yo no sé con quién te estás relacionando. O sea, yo no sé cuál es la gracia que tú crees que estás sacando, pero no es la gracia que estamos hablando aquí. Ese no es el Evangelio que hemos creído. Aquí predicamos un Evangelio de transformación de vida, uno que no deja a nadie como lo encontró. O sea, si tú eres el mismo, igualito a como el Señor te encontró un día, ¿es infructuosa entonces la gracia? No. Tal vez nos toca devolvernos al versículo 1 en tal vez has creído en vano, al 2, porque esta gracia opera y opera todo el tiempo sobre nosotros. No hay forma de que no lo haga. El versículo 11, para cerrar, dice, en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Y si tú no lo has creído hasta hoy, pues todavía estás completamente a tiempo de hacer algo al respecto, no te preocupes. Este mensaje es un mensaje de esperanza, por eso son buenas noticias. O sea, por eso evangelio significa buenas noticias, porque este evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es poderoso para hacerlo en todos los que creen. Y si lo has creído, pero de cierta forma a ti te cuesta verlo actuando en tu vida, pues recuerda que no hay nada que Dios no pueda hacer. Si tú eres cristiano, puedes ver el poder de este evangelio en tu vida actuando todos los días. Así tú sientas que me ha costado, es que hasta hoy ha sido difícil. No es tarde para empezar a hacerlo, no es tarde para empezar a verlo. Este es un evangelio de esperanza, o sea, es un evangelio que alcanza a los incapaces, a los cansados de embarrarla, a los que dicen, pero otra vez yo con el mismo error, con la misma equivocación, con el mismo pecado. Pero es que no me canso, ¿sí? A veces somos los que estrellamos la cabeza contra la pared una y otra y otra. O sea, ya la pared tiene hueco, literal, como volvemos. Pero este evangelio es suficiente para rescatarnos, suficiente para no dejarnos a merced de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestros deseos. Este evangelio es para los que anhelan también una nueva oportunidad, para los que se enfriaron, para los que no, para los que están firmes, para los que no se sienten tan firmes. Este evangelio actúa en todos, es un evangelio que transforma, es un evangelio que no mira qué tan perdido estás tú, qué tanto lo mereces, no, es un evangelio que no mira estas condiciones porque es tan poderoso que está por encima de ellas. Es la muestra del amor de Dios en Cristo hacia ti y hacia mí, y lo seguirá haciendo en todo tiempo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio y por tu obra en la cruz por nosotros y hacia nosotros. A veces lo estimamos como la repetición de la repetidera, como esta historia ya me la sé, pero cuando miramos nuestra propia vida, nos preguntamos por qué un sacrificio tan enorme, tan abismal como el que hiciste, no ha transformado todo lo que esperábamos. Y rogamos, Señor, que tú
llegues a la profundidad de nuestro corazón, que nos ayudes a tener un entendimiento profundo, íntimo, en una relación contigo, de lo que significa seguir a Cristo, de lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz, de lo que significa morir a nosotros mismos, ser sepultados plenamente, completamente, morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne y resucitar a una vida nueva, resucitar a una vida llena de ti, resucitar a una vida contigo en la que no somos esclavos de nada ni de nadie, sino que somos solamente tuyos, te pertenecemos a ti y tenemos la posibilidad de hacer tu voluntad. Ruego que hoy con todos mis hermanos aquí podamos venir a tu trono, Señor, a rogarte que nos des esa gracia para el oportuno socorro, que nos auxilies en toda la situación en la que podamos estar, problema, errores, pecados, lo que sea que nos afecte hoy, Señor, que seas tú defendiéndonos, que sea tu gracia alcanzándonos, que esta gracia, Señor, que hoy hemos predicado, leído desde tu palabra, Señor, no sea infructuosa en nosotros, sino que podamos ver abundantemente el fruto que trae en nuestra vida, Señor, que veamos el Evangelio actuando todos los días de nuestra existencia y que así podamos glorificarte a ti y traer plenamente gloria a tu nombre. Exaltamos tu nombre, Jesucristo. Y rogamos, Señor, que seas tú formándonos y actuando todavía en nosotros de acuerdo a esa gracia que no dudan alcanzarnos en cualquiera que sea el lugar en el que estemos, el abismo en el que hayamos caído, a esa gracia que nos ofende muchas veces porque no nos deja hacer nada, pero nos enseña que tienes el poder tú de hacerlo todo y que podamos perseverar en la fe, en lo que hemos creído, estar firmes y mantenernos firmes en este evangelio en todo tiempo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.